Mark Zuckerberg cree que te tiene engañado. Ha pasado el último año sospechosamente transformándose de el geek de Silicon Valley, informático supermillonario, a convertirse en el alpha bro que le gusta la MMA, cazar y vestirse a la moda. Y solamente fue necesario un clip en el podcast de Joe Rogan para exponer sus verdaderas intenciones detrás de todo este cambio. El tercer hombre más rico del mundo quiere convencerte de que es como tú. Se viste como tú, hace ejercicio como tú, le gustan cosas como tú, es un hombre de familia como tú y también es dueño de una empresa que lleva robando información de millones de personas durante los últimos 10 años para venderla y hacer con él lo que más le convenga, pero que casualmente en el último año se está volviendo más en contra de la censura y más una persona buena a los ojos del público. Creo que es obvio que quiere ganarse de nuevo la confianza de las personas. No es ninguna coincidencia que una persona cambie rotundamente la forma de hablar, de vestir y ahora empieza a salir en canales de YouTube de gente joven. Obviamente todo esto lo está haciendo para poderse ganar tu confianza. ¿Pero por qué? Hoy voy a explicarte la razón verdadera de por qué todos estos cambios. Es irónico pensar que una persona con tan pocas habilidades sociales se convirtiera en la persona que creara la red social más grande con la que las personas iban a conectar con el mundo y que además esta red social iba a cambiar el futuro de la humanidad. Solamente tienes que ver una entrevista con él de hace unos años para darte cuenta de que definitivamente hablar no es lo suyo. Parece que estás reemplazando a Larry Serga como las personas de las que todos aquí están hablando. Solo me estás mirando. ¿Hice una pregunta? Por cómo se mueve, cómo parpadea y cómo habla, muchas personas han creído legítimamente que esta no se trata de una persona, sino de algún tipo de androide con inteligencia artificial o incluso que se trata de un reptiliano o algún tipo de ser de otro mundo. Y a ver, obviamente este tipo de teorías de conspiración suenan muy locas, ¿no? Obviamente no es un reptiliano, pero te juro que es de las personas que más evidencia tiene de ser o un reptil o algún androide o algo, y ni siquiera dicho por otras personas, por él mismo. Pero te va a molestar porque eres humano y yo era humano. Soy humano todavía, pero solo me refería a mí mismo en el pasado. No es que no fuera humano. Zuckerberg, recuerdo bien tu primera visita a Capitol Hill allá por 2010. Control, Houston. Por favor, llame a la estación para atención de voz. Está bien, estación. Este es Mark Zuckerberg en Facebook. ¿Me escuchan bien? Es un placer hablar contigo hoy. Encantado de hablar con ustedes también. ¿Y el helado de astronauta es algo real? ¿Son ciertas las acusaciones de que eres secretamente un lagarto? Voy a tener que decir que no a eso. No soy un lagarto. Y de hecho, este siguiente clip que te voy a poner no juega mucho a su favor en contra de estas teorías, cuando él mismo describe con Joe Rogan lo que es tener una conversación como si fuera algo que acabara de conocer, como si fuera algo que acaba de descubrir, casi como si se tratara de un alienígena que está analizando cómo se comunican los seres humanos y se le hace fascinante cómo una persona tiene una conversación pues normal. Tu subconsciente entra en acción. Empiezas a pensar en el tema. Así que es como si no tuvieras realmente lo que quieres decir hasta como 5 minutos después. Y cuando comenzamos esta conversación, creo que los primeros minutos fueron un poco lentos. Es como calentarse. Como, está bien, es como descargar en mi memoria. Como, explicar estas diferentes cosas, pero sí, no. Solo creo que así es como funciona la gente. Es importante mencionar que no es raro que los CEOs de una empresa se muevan y se sientan robóticos. Esto porque tienen mucho miedo de tener un mal movimiento, una mala expresión o algo que pueda hacer que las acciones de su empresa bajen, que los accionistas se enojen, y es que de verdad un mal movimiento puede causar muchísima mala publicidad. Es por eso que se preparan muchísimo para poder hablar en entrevistas, para poder hablar en público, y hay veces que no se les siente muy natural por lo mismo. Y es por esa misma razón que a veces no se sienten tan natural como se comunican los CEOs con la gente o en entrevistas. Pero definitivamente no hay un CEO en el mundo que cause tanta polémica a sus movimientos y su forma de hablar como lo es Mark Zuckerberg. Muchas personas creen que realmente se trata de un oligarca que está destinado a destruir la humanidad como la conocemos, así que para entender eso hay que entrar un poquito al oscuro inicio de Facebook y cómo es que Mark Zuckerberg se convirtió en el dueño de esta empresa. Facebook fue una idea robada, creada por dos hermanos que intentaron hacer una red social para los estudiantes de Harvard. La idea se trataba de crear una red social en donde la gente pudiera agregar, hablar con otras personas y agregarse como amigos. Esta aplicación o plataforma se iba a llamar Harvard Connection, pero al final se terminó llamando Connect You. Estos dos hermanos se asociaron con Mark Zuckerberg para poder desarrollar esta aplicación, pero Mark tenía otros planes y actuó por debajo del agua de manera maliciosa.
Se ve que él ya tenía la idea de crear Facebook, pero robando la idea de ellos, porque en estos mensajes filtrados él mismo confiesa que va a sacar Facebook al mismo tiempo que vaya a salir ConnectU, a menos que retrase a propósito el lanzamiento de ConnectU y renuncie justo antes de salir para poderlos joder, literalmente son sus palabras, y que Facebook sea la plataforma que realmente salga. O sea que estaba trabajando en los dos proyectos al mismo tiempo, pero uno retrasándolo a propósito para poder avanzar más rápido con el suyo. Después, en esos mismos mensajes dice que quiere terminar de joder a los dueños y a los creadores de esta plataforma, y es lo que exactamente terminó haciendo. Y como si todo esto no fuera suficiente, lo de trabajar con ellos mientras él está robando su idea y al mismo tiempo retrasándolos no fuera suficiente, todavía hizo algo peor. Y es que cuando crearon la plataforma de ConnectU, la terminó hackeando para poder crear un perfil falso de los fundadores para contestar como un supremacista blanco y hacerlos quedar de la peor manera posible. Eso ya es maldad. Una cosa es tener competencia y querer ganarle a tu competencia, y otra cosa es ya jugar sucio. Mark Zuckerberg actuó de manera maliciosa desde el principio. Incluso en algún momento, cuando estaba hablando sobre los usuarios de Harvard que le daban toda su información, los llamó por haber confiado en él. Son sus mismas palabras, no es mi interpretación. Él mismo lo dijo, solamente que ya pasó hace tanto tiempo que la gente ya lo olvidó. Pero él mismo lo dijo. Y tú podrás pensar que, bueno, darle información a una persona que no es confiable, ¿cuál es el problema? ¿Qué va a hacer con ella? ¿Alguna vez te has preguntado por qué cada vez te llaman más al teléfono y cada vez te ofrecen más cosas que tú nunca solicitaste en tu teléfono? Pues básicamente hay empresas que venden tu información, ya sea para empresas que quieren ofrecerte cosas o para personas que quieren estafar a otras personas. Esta información se vende todos los días sin tu consentimiento, y estoy seguro de que más de una vez han vendido tu información a alguna empresa. Ni siquiera el compañero de cuarto y fundador de Facebook junto con Mark Zuckerberg estuvo a salvo de las malas prácticas de Mark Zuckerberg. Esta persona se llama Eduardo Saverin, el cual no solamente lo ayudó y se entusiasmó mucho por el proyecto desde el inicio, sino que le dio $20,000 para poder cubrir los gastos de servidores para que pudieran crear Facebook. A cambio de esto, él recibió el 30% de la empresa. Facebook empezó a crecer muchísimo, por lo que Mark Zuckerberg junto con otras personas que estuvieron desde muy el inicio se fueron a Silicon Valley para poder seguir con este proyecto, mientras que Eduardo se fue a Nueva York. Él estuvo involucrado en otros proyectos en Nueva York, pero mientras estaba trabajando también con Mark Zuckerberg, le estaba ayudando para poder hacer toda la parte legal, además de que le había dado dinero para que funcionara los servidores. Vaya, era un inversionista. Pero Mark Zuckerberg, según él, no estaba haciendo el trabajo lo suficientemente bien. A Mark Zuckerberg no le gustaba que Eduardo estuviera en Nueva York. Cada vez estaba más distante y no sentía que estaba haciendo suficiente trabajo. Además de que se rodeó de personas que le empezaron a meter ideas malas para poder sacar a Eduardo. Y lo hicieron de la manera más sucia posible. Básicamente usaron prácticas legales, pero medio grises, para poder diluir las acciones de Eduardo antes de salir públicos en la bolsa de valores. Entonces lo que dijeron fue, ok, antes de salir al mercado, en vez de que ahora tú tengas 30 acciones de 100, vamos a decir que tenemos 1000 o 2000 acciones, tú sigues teniendo tus 30, no te robamos, pero ahora tienes el 30 de 2000 y no el 30 de 100, lo cual es algo bastante sucio, y más haciéndoselo a la persona que creyó en tu proyecto desde el principio y que te dio dinero sin pedir nada a cambio, sin saber ni siquiera si eso iba a generar dinero en algún punto en la vida. Afortunadamente, la historia de Eduardo no quedó en el olvido, ya que hubieron muchos pleitos legales bastante escandalosos en su época. También hizo un libro contando su versión de las cosas, y también salió la película de Facebook, en donde retratan exactamente esto que pasó. Mark Zuckerberg habló de la película diciendo que no le gustó y que inventaron cosas que le parecieron hirientes. Obviamente no iba a aceptar que hicieron eso. ¿Alguna vez terminaste? ¿Viendo la película? ¿La red social? Sí, lo hice. Genial. ¿Y qué te pareció? Fue interesante. Interesante. ¿Sabes qué? Lo aceptaré. Algunas personas dicen que estos solamente son errores que comete cualquier adolescente, mientras que otros dicen que esta es una historia de origen bastante tenebrosa para la persona que controla la vida de más de 3,000 millones de personas. Y cuando digo que la controlan, lo digo en serio, y ahora vamos a hablar de eso.
Un dato importante a considerar es que Mark Zuckerberg no puede ser despedido, prácticamente es el dueño totalitario de la empresa a pesar de que solamente tenga el 30% de la empresa. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente tiene un tipo de acciones especiales en donde sus votos valen 10 veces más que los que una acción normal. Por lo tanto, aunque tenga menos del 30% de la empresa, tiene más del 60% de los votos. Así que no importa realmente lo que diga la mesa directiva, él puede hacer exactamente lo que él quiera. Mientras Facebook empezaba a popularizarse, a las personas de la prensa ya le empezaba a llamar la atención pues si estaba haciendo las cosas correctas, principalmente hablando del tema de privacidad. Desde ese entonces Mark Zuckerberg nunca ha podido dar una respuesta directa o certera sobre la seguridad de las personas y de los datos que entran a Facebook. Por ejemplo, hay un clip muy famoso en donde cuando le preguntan una pregunta bastante simple sobre la privacidad de los usuarios, se pone a sudar y se pone muy nervioso. ¿Sientes que es una reacción negativa o sientes que estás violando la privacidad de las personas? ¿Sientes que estás adecuadamente retratado? Porque quiero preguntarme sobre la persona que realmente creó esta cosa. Sí, quiero que sí. ¿Sabes? Muchas cosas sucedieron en el camino. Creo que... ¿Sabes? Hubo verdaderos puntos de aprendizaje y puntos de inflexión en el camino. En términos de en términos de construir cosas. No, puedo volver atrás y cambiar el pasado. Solo puedo hacer lo que creemos que es lo correcto de aquí en adelante. Así que, antes de que dejemos este tema de la privacidad, pensé que fue una respuesta fascinante. Bien, ¿quieres quitarte la sudadera? Sabes, nunca me quito la sudadera. Lo sé, no lo haces. No, chicas, vaya, está bien. Lo siento. Está bien. Tal vez debería quitarme la sudadera. Lo que más nervioso le pone a Mark Zuckerberg a hablar es sobre cómo ganan dinero. En la superficie parecería que es algo bastante sencillo, ¿no? Ganan por publicidad. Por lo tanto, es algo muy fácil de entender. Mientras más tiempo pase un usuario en la plataforma, más anuncios le van a salir. Y mientras más anuncios vean, más anuncios pueden cobrar. Por lo tanto, el propósito de Facebook es tener la mayor cantidad de ojos posibles en la plataforma y retenerlos por la mayor cantidad de tiempo posible. El único problema aquí, y donde empieza a ponerse un poco tenebroso, es cómo saben qué anuncios ponerte. ¿Alguna vez te has puesto a preguntar cómo saben exactamente tus intereses? Pues bueno, no solamente roza lo éticamente inmoral, sino que literalmente ya roza la vigilancia de la población. Pueden ver cosas como tus estados financieros, pueden ver tu historial crediticio, pueden saber en dónde vives, quiénes son tus familiares, tus intereses, tu educación, cuántas veces has estado hospitalizado, prácticamente cualquier información que les pueda ser útil para saber qué tipo de productos podrías comprar y qué tipo de publicidad ponerte en pantalla. Así que sí, saben todo sobre ti. Y no solamente cosas de tu vida, sino también de tu creencia. Saben tus creencias políticas, creencias religiosas, en dónde has vivido, con quién has vivido, qué parejas has tenido. Vaya, la lista es interminable. Así que prácticamente llevamos varios años dándoles toda nuestra información a esta empresa para poder usar su red social. Y es que sí, lo hiciste voluntariamente. Cuando tú te creaste tu Facebook, le diste en aceptar a los términos y condiciones, si no, no puedes usar la plataforma. Aquí es donde las cosas se pusieron más intensas. Y es que en el año 2016 hubo un cambio en Facebook que cambiaría el resto de la humanidad para siempre. Ten en cuenta que en este entonces era cuando estaba la carrera política de las más intensas que ha existido en Estados Unidos con Donald Trump y Hillary Clinton. Fue cuando Inglaterra se salió de la Unión Europea con el Brexit y empezaban a pasar cosas políticas que estaban muy intensas y que la gente más tiempo pasaba en sus redes sociales hablando sobre el tema. Pues ¿qué fue lo que pasó? Que Mark Zuckerberg hizo una actualización en donde dijo que iban a priorizar por primera vez, fue cuando empezamos a escuchar por primera vez el famoso algoritmo. Este algoritmo lo que iba a hacer era priorizar que las personas tuvieran más engage. Básicamente que te iban a salir en tu inicio más temas en los que más probablemente te involucraría. Y esto fue el primer paso de lo que hoy conocemos como la manipulación psicológica más fuerte de la historia. Y es que ¿a qué se refería el algoritmo con que te iba a presentar las cosas que más probable interactuara? Es aquí donde empezó uno de los problemas más fuertes que tenemos hasta hoy en día, y es que descubrieron que lo que más interacciones genera son cosas que te enojan,
Es por eso que empezaron a poner tantas cosas políticas y tantas cosas que dividen a las personas, porque eso es lo que determinó el algoritmo, que es lo que más hace que las personas interactúen. Y date cuenta cómo pasamos de hace 10 o 15 años donde a nadie le importaba la política, a nadie le importaba si eras de derecha o izquierda. De hecho, mucha gente ni siquiera sabía exactamente cuál era la diferencia. Pero date cuenta cómo hoy es prácticamente lo que más te importa saber sobre otras personas, cuando realmente eso casi no nos define. Casi todas nuestras opiniones vienen justamente por lo que leemos en internet y no por lo que vemos en la vida real. Entonces, ¿por qué nos definiría? Sin embargo, eso es lo que más vemos en redes sociales. Los directivos de Facebook se dieron cuenta de que las personas que se enojaban más en redes sociales pasaban más tiempo en ella. Tan es así que el emoji de enojo se usaba 5 veces más que el simple like en Facebook desde el momento en el que lo implementaron. Por lo tanto, se dieron cuenta de que la estrategia era mantener a las personas divididas, enojadas y peleándose en redes sociales. Y es que creo que esto no debería de sorprenderte. ¿Alguna vez has visto a gente peleándose en los comentarios de un video de YouTube? La lista es infinita. Pueden estar peleando durante toda la vida porque cuando la gente se está peleando en internet, simplemente se quedan enganchados ahí. Mientras que si alguien dice algo positivo, probablemente simplemente pase. Pero la cosa empieza a empeorar aquí. Empezaron a salir empresas siniestras que usaban trucos para poder sacar información sensible y privada de personas en Facebook. ¿Te acuerdas de esos quizzes que tú te metías en Facebook para saber, métete aquí para saber qué tipo de papa eres o qué tipo de mes del año eres? Pues si alguna vez hiciste uno de esos quizzes, lo que hiciste fue alimentar la base de datos de esas empresas que lo usaban para poder ganar dinero y beneficiarse ellos a costa tuya. Alexander Kogan creó una aplicación que se llamaba Esta es tu vida digital, en donde para poder usarlo era una especie de quiz en donde tú ponías cosas de tu personalidad y lo que te gustaba, pero para poder entrar tenías que iniciar en Facebook. Esto no solamente le daba acceso a toda tu información por el quiz que tenías que contestar, sino que además le dabas acceso a las personas que tú seguías o que tenías de amigos en Facebook, recabando la información de más de 87 millones de usuarios que después esa información le vendieron a Cambridge Analytica para poder crear perfiles para poder manipular políticamente a las personas. Esto es un caso documentado. Usaron toda esa información para poder crear narrativas políticas y poder hacer que políticos ganaran campañas electorales. Esto en base de crear perfiles psicológicos y saber qué tipo de cosas causaban más reacción en una persona o en otra. La próxima vez que escuches a una persona diciendo, a mí qué más me da si yo acepto los términos y condiciones de una red social, no creo que el FBI esté interesado en mis conversaciones, estás muy equivocado. Tal vez no le importe la información de ti específicamente, pero sí de ti como parte de un conjunto para poder manipular a la población. Campaña de Kenyatta que hicimos en 2013. 2013 y 2017 y 2017 para Kenyatta. ¿Y qué han hecho en Kenia? Hemos renovado la imagen del partido entero 2 veces. Escrito su manifiesto, realizado 2 rondas de 50,000. Así que ciertamente, estas cantidades de investigación, análisis, mensajes, creo que escribíamos todos los discursos y organizábamos todo el evento. Así que, prácticamente cada elemento de su campaña. Mark Zuckerberg, cuando se le ha preguntado sobre esto, él niega que las redes sociales tengan que ver con la polarización de las personas o con la radicalización de algunos aspectos políticos en las personas. Basando esta conversación en la investigación real que se ha hecho sobre esto, que en general encuentra que las redes sociales no son un gran impulsor de la polarización. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los fenómenos únicos en los diferentes lugares? Y creo que para las personas que están tratando de decir, oye, las redes sociales son lo que está haciendo esto, creo que eso claramente no se sostiene. Porque las redes sociales son un fenómeno que es prácticamente equivalente en todos estos diferentes países. Obviamente no va a aceptar y va a decir, sí, nosotros manipulamos a las personas, así que es obvio que va a contestar así. Y esto ha creado preguntas que nos hacemos todavía a la actualidad. Y es, ¿Facebook debería de regular este tipo de contenido y hacer que las personas no sean manipuladas? ¿O cada quien debería de ser responsable de sus propias decisiones y responsable de sus propios pensamientos? Pero ¿realmente eres capaz de ser responsable cuando un algoritmo que es mucho más inteligente que tú y herramientas de psicología avanzadas están todo el día manipulándote para que creas en ciertas cosas? Es una postura bastante difícil y es que Facebook ya es bastante grande. Ten en cuenta que el 70% de las personas en Estados Unidos usan a Facebook. Si tienes una herramienta para poder manipular a toda esta población, prácticamente manipulas al país entero. Y es que ni siquiera tenemos que especular que manipulan al país o que manipulan al mundo. ¿Recuerdas lo que pasó con la pandemia y cómo toda la información que se esparcía por Facebook manipulaba a las personas? Desde el principio me preocupaba mucho básicamente convertirme en este tipo de árbitro de lo que es verdad en el mundo, ¿verdad? Eso es como una posición un poco loca para estar cuando miles de millones de personas usan tu servicio.
Para poder evitar que estuvieran manipulando a las personas, lo que hizo fue contratar a una empresa independiente para que pudiera estar checando que la información fuera real. Las famosas información falsa o noticias falsas que se pudieran presentar en la plataforma tenían que ser reguladas por esta otra empresa totalmente ajena a Facebook, pues para poder saber si era real o no lo que estaban diciendo. El único problema es que prácticamente a nadie le gustaba cómo trabajaban en esta empresa y parecía que no estaban haciendo bien su trabajo. Y es por eso que pasó esa famosa audiencia en donde Mark Zuckerberg se tuvo que enfrentar al Congreso de Estados Unidos. Fue muy famosa y salieron muchos memes, estoy seguro de que lo recuerdas. Y es que yo creo que fue la peor publicidad que pudo haber para él. Lo estaban cuestionando sobre seguridad, sobre información falsa en la plataforma, y él estaba más nervioso que nunca, con la piel totalmente pálida, movimientos robóticos. Prácticamente tenía que recordarse que tenía que parpadear y tomar agua como si lo hicieran los humanos. De hecho, de ahí vienen muchas de estas teorías de que es un reptiliano. La gente hizo mención sobre cómo sus ojos parecía que no tenían alma, tenía un muy mal corte de pelo y prácticamente se veía muy mal. Pero lo que estuvo aún peor que cómo se veía fue lo que dijo en esa audiencia. Senador, creo que como principio general, creo que proteger a las personas, proteger a los menores y proteger su privacidad es extremadamente importante. Y ya hacemos varias cosas en Facebook para lograr eso, lo cual me alegra. Estoy hablando de una ley. Estoy hablando de mucho. Apoyaría un proyecto de ley de derechos de privacidad para niños donde el estándar sea el consentimiento. ¿Sí o no? Senador, creo que ese es un principio importante y lo aprecio. Y creo que deberíamos hacerlo. Necesitamos una ley para proteger a esos niños. Esa es mi pregunta para usted. ¿Cree que necesitamos una ley para hacerlo? ¿Sí o no? Senador, no estoy seguro de si necesitamos una ley, pero creo que esto es. Ciertamente es algo que merece mucha discusión. Y yo no podría estar más en desacuerdo con usted, aunque estamos terminando. Como podrás imaginarte, no contestó una sola cosa bien y directa, se la pasaba cambiando de tema. Proporcionan el mismo servicio que usted ofrece, de diferentes maneras, diferentes partes de... De esta manera, si compro un Ford y no funciona bien y no me gusta, puedo comprar un Chevy. Si estoy molesto con Facebook, ¿cuál es el producto equivalente al que puedo inscribirme? Bueno, la segunda categoría de la que iba a hablar. No estoy hablando de categorías. Estoy hablando de si enfrentan una competencia real. Sí, senador. El estadounidense promedio usa 8 aplicaciones diferentes para comunicarse con sus amigos y mantenerse en contacto con la gente, que van desde aplicaciones de mensajería hasta correo electrónico. ¿Es el mismo servicio que usted ofrece? Ofrecemos varios servicios. ¿Es Twitter lo mismo que lo que ustedes hacen? Se superpone con una parte de lo que hacemos. ¿No cree que tiene un monopolio? Ciertamente no se siente así para mí. Así que después de 5 horas de estar ahí siendo interrogado, prácticamente no llegaron a nada, no cambió nada y la gente quedó, si no es que igual, o con más dudas de cómo funciona Facebook. Poco tiempo después de eso, Facebook tuvo que pagar $5,000 millones al gobierno de Estados Unidos como multa por haber infringido las políticas de Estados Unidos para poder recabar información. El problema con todo esto es que robaron tus datos y al final le pagaron al gobierno de Estados Unidos. Así que el gobierno ganó $5,000 millones, pero tú no recibiste nada de eso. Es difícil estar al otro lado de eso. ¿Cómo fue? Bueno, no es bueno. Creo que, lo que realmente creo que es, lo más difícil, sin embargo, es que es global, ¿verdad? Así que... Y realmente, cuando lo piensas, el gobierno de Estados Unidos debería estar defendiendo a sus empresas. Creo que la industria tecnológica estadounidense es un punto brillante en la economía estadounidense. Creo que es una ventaja estratégica para Estados Unidos que tengamos muchas de las empresas más fuertes del mundo. Creo que debería ser parte de la estrategia de Estados Unidos. Pero cómo estaba el mundo de caótico en 2016 no tiene nada que ver con cómo estuvo en el 2020. Ahora sí vamos a hablar de la pandemia. Como tú sabes, en el 2020 la gente tenía muchísimo miedo. Estaban todos cubiertos con mascarillas, la gente tenía miedo de que otra persona estornudara, incluso dejaron de soplar las velitas en los pasteles porque había miedo de que todo el mundo se iba a extinguir. Y lo que en ese momento la gente ya sospechaba, Mark Zuckerberg lo confirmó al 100% en un podcast. Ten en cuenta que hay personas en este momento que se van a enterar de esto por primera vez, cuando literalmente Mark Zuckerberg ya lo aceptó. En ese entonces la gente ya sospechaba que las redes sociales y el gobierno estaban manipulando la información para crear una narrativa que no era real. Claro, te llamaban conspiranoico, antivacunas y un montón de cosas, pero ten en cuenta que a día de hoy hay personas que siguen creyendo en la narrativa cuando literalmente Mark Zuckerberg ya aceptó al 100% que fue falso. Mientras intentan impulsar ese programa, también intentaron censurar a cualquiera que básicamente estuviera en contra. Y nos presionaron muchísimo para eliminar cosas que honestamente eran ciertas. Correcto. Quiero decir, básicamente nos presionaron y dijeron que cualquier cosa que diga que las vacunas podrían tener efectos secundarios, básicamente necesitas eliminarla. Yo simplemente dije, bueno, no vamos a hacer eso. ¿Cómo? Claramente no vamos a hacer eso.
Quiero decir, eso está en nuestro destino. Si tú decías algo en contra de la pandemia en ese entonces, te decían conspiranoico, te decían una persona que estaba negado, que no vivía en la realidad, cuando ya está comprobado que sí fue real. Mark Zuckerberg lo que dice fue que en la administración de Biden, y que estoy seguro de que en otras administraciones también han pasado, pero bueno, él habla de la de Biden, los obligaban a decir mentiras y a remover cosas masivamente que estuvieran en contra de la narrativa que el gobierno quería presionar. Literalmente había censura y literalmente era un plan del gobierno. Lo que en ese entonces se consideraba una teoría muy loca, hoy sabemos que era cierto. Y ten en cuenta que fue tal la manipulación en ese entonces que a día de hoy, aún viendo este video y aún viendo el clip de Mark Zuckerberg confesando prácticamente, van a seguir creyendo que fue tan grave como nos lo vendieron. Obviamente sí fue real, obviamente todos conocemos una persona o alguien se nos fue por culpa de la pandemia, pero la narrativa no fue como nos la vendieron. Estas personas de la administración de Biden llamaban a nuestro equipo y gritaban y maldecían. Y es como estos documentos es todo un tipo de... Claro que es muy conveniente que ahora él esté hablando en contra de todo esto, ya que Joe Biden perdió las elecciones. Me pregunto qué hubiera pasado si Joe Biden siguiera siendo el presidente o Kamala Harris hubiera ganado. ¿Estaría hablando en contra de ese gobierno y estaría hablando en contra de todo esto haciendo lo correcto? ¿O realmente lo que pasó fue que perdieron y ahora por eso está saliendo a criticar la administración pasada cuando él cooperó con ellos? Suena más como que quiere salvar su pellejo y quedar bien, más que esté tratando realmente de hacer lo correcto. Y no solamente está criticando al gobierno, también está criticando a esta otra empresa independiente que te había platicado, que él mismo contrató para poder ver los datos reales o falsos de la plataforma, diciendo que estaban muy sesgados y que estaban muy a favor y muy en contra de ciertas cosas en vez de ser imparciales. Primero, vamos a deshacernos de los verificadores de hechos y reemplazarlos con notas comunitarias similares a X, comenzando en Estados Unidos. Después de que Trump fue elegido por primera vez en 2016, los medios tradicionales escribieron sin parar sobre cómo la desinformación era una amenaza para la democracia. Intentamos de buena fe abordar esas preocupaciones sin convertirnos en los árbitros de la verdad. Pero los verificadores de hechos han sido demasiado sesgados políticamente y han destruido más confianza de la que han creado. Cuando Mark Zuckerberg dijo todo esto, salieron personas que trabajaban en esta empresa diciendo prácticamente que esto es mentira y que ellos trabajaban bajo los lineamientos que Facebook le daban. Así que te toca a ti decidir si le crees o no, si realmente ellos a propósito modificaban y manipulaban a las personas para creer ciertas cosas políticas, convertir a personas en extremistas de derecha o de izquierda y estarse peleando todo el día en redes sociales, o realmente esto es algo que le ha preocupado todo este tiempo y que quiere hacer lo correcto. Sea un plan maestro, sea verdad o no, Mark Zuckerberg es consciente de la manipulación política que hay en las redes sociales. Confían en los creadores y en las voces que sienten que son auténticas y les brindan información valiosa allí. Así que creo que va a haber toda una nueva clase de creadores, que básicamente se convertirán en el nuevo tipo de élites culturales, a quienes la gente observa y dicen, está bien, estas son las personas que me dicen las cosas como son. Creo que eso es algo que, tal vez, sea posible gracias a las redes sociales. Pero ¿por qué Mark está hablando de este tema justo ahora? Dice que no tiene que ver nada con las elecciones y que no tiene que ver con el cambio de gobierno, pero después se contradice diciendo que sí fue exactamente por eso, porque se basa en lo que la mayoría de las personas quieren para poder modificar sus políticas. Quiero decir, en este punto, creo que mucha gente ve esto como algo puramente político. ¿Sabes? Es porque ellos miran el momento y dicen, oye, bueno, estás haciendo esto justo después de la elección. Es como, está bien, trato de no cambiar nuestras reglas de contenido justo en medio de una elección tampoco, ¿verdad? Es como, no hay un buen momento para hacerlo, ¿verdad? ¿Sabes? Y en cualquier momento que lo hagas, va a haber. Lo bueno de hacerlo después de la elección es que puedes tomar este tipo de pulso cultural como, está bien, ¿dónde está la gente ahora y cómo están pensando al respecto? Tratamos de tener políticas que reflejen, ya sabes, el discurso dominante. Tampoco podemos criticar mucho a Mark por cambiar sus políticas cuando cambia un gobierno, porque es lo que hacen todas las empresas. Al final de cuentas quieres ir con lo que la mayoría de la gente votó, y si la mayoría de la gente votó por un presidente que tiene tales ideas, pues probablemente tengas más clientes si estás con ese mismo discurso. Entonces tampoco podemos juzgarlo tanto, y de hecho hay un argumento que dice que puede ser que sí esté cambiando su forma de pensar, porque algo que no puedes cambiar de un segundo para otro es tu aspecto físico, y Mark Zuckerberg ya lleva mucho tiempo cambiando su aspecto físico, por lo cual sí podría ser que Mark Zuckerberg ya cambió su forma de pensar y también su forma de vivir la vida. Y es que ten en cuenta que todo esto está fríamente calculado por un equipo de relaciones públicas, y es que obviamente nadie le va a creer y nadie va a querer a una persona que tiene la piel pálida, que se ve como un robot androide reptiliano, y es por eso que quieren que se vea muchísimo más como una persona como tú o como yo, y no como una persona que controla el mundo.
Y es que me da risa porque ya lo habían intentado antes, haciéndolo que hablara de cosas que a él le gusta hacer, como para que te identifiques más con él, pero creo que en vez de acercarlos más con la gente, lo terminaron alejando. Realmente me gusta correr. No sé cuántos de ustedes les gusta hacer eso, pero eso es. Siento que todas estas actividades, asar carnes, correr autos, son probablemente dos de las cosas más divertidas que puedes hacer. Así que, sí. Sí, me gustan los coches, me gustan las carreras, igual que a ti, ¿no? En primer lugar, no todo el mundo tiene autos de carreras para poder hacer carreras. ¿Por qué no dijo un deporte? ¿Por qué no dijo jugar básquetbol o algo así? ¿Cómo que carreras? ¿De qué hablas? Y es que ten en cuenta que cambió de ser una persona pálida con el pelo corto y con playeras grises a ser una persona con playeras oversize, una cadena de oro, el pelo chino y verse un poquito más humano. Y no solamente en su apariencia de cómo se viste, también en su vida. Pasó de ser el típico geek flaco que está detrás de una computadora a ser un peleador de artes marciales mixtas, incluso diciendo que algún día le gustaría pelear en la UFC. Y es que bueno, ya está mamadísimo. Y no solamente eso, también entrena con las personas más letales de la UFC. También a cada rato publica fotos de cómo tiene un ojo morado porque estuvo entrenando. Y no solamente eso, sino que también se volvió un cazador. Dice incluso que ya no va a volver a comer carne que no sea carne que él mismo cazó. Lo cual se considera de las maneras más nobles de comer, porque estás comiendo animales que vivieron una vida salvaje y feliz, y no animales que fueron criados solamente para que al final se convirtieran en una salchicha. Pero Mark Zuckerberg cree que con todo esto te está engañando y que no te estás dando cuenta de que todo esto es una campaña de relaciones públicas para que la gente lo quiera más. Pero cuando estás peleando, es como, no, eso es como. Creo que de alguna manera, cuando la gente me ve compitiendo en el deporte, dicen, oh, no, ese es el verdadero marcador. Es como, porque se remonta a todo el entrenamiento de medios del que estábamos hablando. Cuando voy y doy mis declaraciones de 2 minutos, es como, ese es el verdadero. ¿Por qué Mark Zuckerberg necesita que lo quieras? ¿Por qué necesita que lo escuches? Aquí empieza lo verdaderamente turbio y lo que considero el tercer acto de este video. Y es que tú podrás decir que Mark Zuckerberg no necesita nada de ti. Ya tiene a 3,000 millones de personas usando sus productos. Es prácticamente la persona más rica del mundo o top 5. Se podría decir que ya tiene todo lo que va a querer en la vida, ¿no? Pues parece ser que él está a favor de esta narrativa de que el mundo es un lugar cada vez peor en el cual vivir, y es por eso que te invita a ir al multiverso. Básicamente, Mark Zuckerberg cambió el nombre de Facebook a Meta y empezó a meterse de lleno al mundo del metaverso. Básicamente nos quiere convencer de que el mundo está mal, el mundo está contaminado, el mundo es mucho caos. Entonces te invita a que te escapes de ese mundo y te vayas a una nueva realidad que sea el metaverso. Bien, perfecto. Oh, hola, Mark. Oye, ¿qué pasa? Hola, Mark. ¿Qué tal, Mark? Wow, ¿estamos flotando en el espacio? ¿Quién hizo este lugar? Es increíble, ¿verdad? Es de un creador que conocí en LA. Este lugar es asombroso. ¿Vos? ¿Eres tú? Por supuesto, soy yo. ¿Sabes? Tenía que ser el robot, amigo. Pensé que se suponía que yo iba a ser el robot. Eso de que él iba a ser el robot creo que fue un buen chiste que pocas personas entendieron. Pero esto del metaverso, él lo hizo como si él lo hubiera inventado, pero realmente no. Un metaverso es prácticamente cualquier lugar en donde la gente puede interactuar de manera virtual. Por ejemplo, VRChat o Roblox ya son considerados metaversos, solamente que él lo vendió como si fuera una idea revolucionaria y nueva. Ten en cuenta que este metaverso de Facebook se llama Meta Horizon y es un fracaso rotundo. Mucha gente lo considera simplemente un videojuego vacío, sin historia, sin nada que hacer y con malos gráficos. Pero Mark Zuckerberg genuinamente cree que este es el futuro de la civilización. Él dice que en el futuro vamos a socializar, trabajar, entretenernos y prácticamente hacer todo en este mundo. Pero es un proyecto bastante fracasado, ya que después de haber invertido 36,000 millones de dólares, que es más dinero de lo que tienen algunos países, solamente llegaron a usarlo en su mejor momento 200,000 personas, lo cual es solamente una fracción de lo que juegos como Among Us han conseguido en sus mejores momentos. Desde su lanzamiento han empezado a perder cada vez más usuarios y han estado tan desesperados que incluso bajaron la edad mínima para poder entrar a 10 años, intentando que tal vez los niños sin supervisión iban a poder entrar a este mundo y empezar a popularizarlo, pero no funcionó. Al no conseguir resultados prometedores con esta tecnología, acaban de sacar sus lentes de realidad aumentada, en donde es una manera menos invasiva de usarlo porque no son unos gogles gigantescos que te quitan toda la visión, y al parecer es la nueva idea que quieren promover más que nunca.
Actualmente se ve ridícula la gente que usaría estos lentes con estos marcos totalmente gruesos, pero creo que esto sí es tecnología que muchas más personas van a querer usar si llega un punto en el que puedes usar lentes más disimulados o incluso lentes de contacto. Incluso es tecnología que se ha visto en películas como Misión Imposible o en muchas películas futuristas y creo que es más bien aceptado. Pero con esta tecnología nació un problema que potencialmente va a ser muy grande. Y es que ves solamente lo que 2 estudiantes de una universidad sin nada de recursos pudieron hacer con estos lentes. Gafas de libro que te permiten identificar a cualquiera en la calle para usarlas. Simplemente te pones las gafas y mientras caminas junto a la gente, las gafas detectarán cuando el rostro de alguien esté en el encuadre. Esta foto se utiliza para analizarlos y después de unos segundos, su información personal aparece en tu teléfono. ¿Verdad? Esto es voluntario, ¿verdad? ¿Eres de Bergen County Academies? Tu nombre coreano. Si eso es lo que 2 estudiantes de la universidad pudieron hacer, imagínate lo que no va a poder hacer con esa tecnología una empresa que está valuada en $262 billones. Creo que las cosas se pueden poner un poco complicadas en el futuro, pero definitivamente en lo que más cree Mark Zuckerberg que otra cosa es en la inteligencia artificial. Y es que en el año 2023 lo llamó el año de la eficiencia de la inteligencia artificial, en donde ya la empezó a usar un poco más. Y es que ten en cuenta que en el año 2022 tenía 86.482 empleados, mientras que para el año 2023 solamente tenía 67,000 personas. Esos son más de 19,000 despidos o el 22% de su fuerza laboral, lo cual está pudiendo reemplazar con inteligencia artificial. Pero Mark Zuckerberg ve esto como algo positivo. Él dice que todo esto de que la inteligencia artificial nos va a quitar trabajos es algo positivo porque vamos a poder ser más creativos. Ahora mismo, tenemos nuestros teléfonos, pero te alejan del entorno físico que te rodea. Estás como absorbido por esta pequeña pantalla. Creo que ahora, en el futuro, nuestra plataforma de computación a medida que se convierte más en una forma de gafas o eventualmente en lentes de contacto. El internet se va a superponer en lo físico. Y es que hasta aquí llega lo más perturbador de todo el video. Mientras Mark Zuckerberg por una parte está promoviendo muchísimo la inteligencia artificial, la tecnología y prácticamente que nos hagamos uno mismo con la tecnología, ya sea que tengamos visores, lentes o lentes de contacto que nos agregan más tecnología a nosotros mismos, él está usando todo su tiempo personal en aprender a hacer las cosas más primarias. Si tú te vas a la cuenta personal de Mark Zuckerberg, te puedes dar cuenta de que todos sus posts son de él viviendo en una isla desierta y aislada del mundo, en donde todo es muy natural. En esta isla vive una vida bastante primitiva, en donde surfea en las olas, cría su propio ganado, caza la comida que va a comer y también está aprendiendo a defenderse. Es casi como si se estuviera preparando para un evento catastrófico del cual solamente él sabe que va a pasar. Se gastó más de $180 millones en más de 600,000 acres de tierra en la isla de Kuwait. Esta isla está totalmente aislada del mundo y no depende del turismo, por lo cual es totalmente autosustentable. Esto significa que no importa qué pase en el resto del mundo, esta isla va a tener los recursos suficientes para poder sustentar la vida. Está construyendo un super búnker de 500 metros cuadrados de construcción que tiene su propia fuente de energía, entretenimiento, comida y prácticamente para sobrevivir cualquier tipo de catástrofe. Y ni siquiera lo está escondiendo. De hecho, subió un video en redes sociales enseñando cómo estaban jugando Call of Duty en una pantalla gigante en una especie de cine construido dentro de este búnker. Porque ahora mismo, ahora mismo tenemos nuestros teléfonos, pero estamos como que te aleja del entorno físico que te rodea. Estás como absorbido por esta pequeña pantalla. Así que, Mark Zuckerberg, lamento decirte que no es como tú ni como yo. Es otra persona totalmente aparte. Es una persona que controla a 3,000 millones de personas en el planeta Tierra y que él mismo no quiere estar en el metaverso, pero sí quiere que tú estés ahí. Mientras tú vas a pasar el resto de tu vida metido en un universo paralelo y haciendo ganar dinero para él va a vivir en una vida totalmente paralela, perfecta y natural, en donde va a poder tener conversaciones con las personas que quiere, va a poder comer alimentos que estén totalmente criados por él y totalmente naturales, respirando aire fresco, criando a su familia, construyendo cosas con su propia mano y prácticamente viviendo en una tierra con todas las cosas que Dios le dé en esas tierras. Tú, por el otro lado, no vas a ser dueño de nada y vas a pasar así el resto de tu vida, buscando satisfacciones momentáneas porque nada de valor vas a poderlo construir o conseguir en el futuro. Vas a estar metido en un mundo virtual, adicto a tratar de conseguir satisfacciones inmediatas porque en el mundo real no va a haber nada de valor que puedas conseguir. Vas a tener que ver anuncios para poder desbloquear cosas insignificantes
gratificantes que te van a dar algo de satisfacción momentánea, y lo peor de todo es que lo vamos a hacer sin ni siquiera darnos cuenta, con una sonrisa en la cara y pagando por estar ahí.